Y prohibido rendirse. Vamos a ir al hermano que tiene la paz, prohibido rendirse. Hay situaciones difíciles, pero prohibido rendirse. Díganle. Hay situaciones difíciles, pero prohibido rendirse. Amén. Yo me siento agradecido con el Señor y de verdad desde que estaba en mi casa me sentía un poco conmovido porque la presencia del Señor es fuerte. ¿Cuánto lo creen? Y créanme, hermano, que cada cierto tiempo, cuando nosotros nos detenemos a recordar estaciones o situaciones en las cuales estuvimos en algún tiempo y luego uno ve cuánto tiempo ha pasado y uno dice, ¡wow! En realidad, que Dios es extremadamente bueno. Amén. Y sabe, amado hermano, que mire, hoy tenemos la última Santa Cena del año 2025. ¿Sí? Esto no tiene que generar en usted nostalgia ni tristeza. No va a ser usted a saber dónde vamos a estar el otro año. Yo le digo en el nombre de Jesús, si usted es fiel a Dios, usted va a estar en una situación mejor. No sé si usted lo cree. Si usted es fiel a Dios, hay promesas que Dios determinó para que se cumplan en nosotros como un sí y un amén. Mire, saluda al hermano que tiene a la par, vamos. Saluda al hermano que tiene a la par y dígale, cambia esa cara de limón. Yo espero que usted se ría, amén. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir algo. Tal vez usted no lo ha vivido, o tal vez sí, pero ahora mismo, fuera de un hospital, hay gente llorando por familia que está allá adelante, sin tener ni una buena noticia, están llorando, afligidos. Y dentro de hospitales hay gente ahorita debatiéndose entre la vida y la muerte. Y la gente diciendo, Señor, si tan solo tuviera una oportunidad de estar en tu templo, yo te estaría dando gracias. Y yo le digo, y usted tiene la oportunidad de estar en una casa para adorar y bendecir al Señor. Por eso, mire, esta noche es un buen motivo para que usted le diga, Señor, gracias, gracias, amén. Miren, hermanos, qué poderoso el Señor. Les mencionaba, me sentía un poquito conmovido por la presencia del Señor, porque créanme, cuando nos ponemos a recordar lo que Dios ha hecho en nosotros, entra en nuestro corazón el agradecimiento. Sí, miren, hoy precisamente en la tarde recordaba cómo Dios movió situaciones, cómo Dios movió personas, para que yo le estoy hablando de un testimonio personal, para que en mi vida hubiera un cambio, ¿sí? Y después de un mal tiempo, el Señor trajera un tiempo de refrigerio. Por eso mire qué poderoso es el Señor. Y hoy mire, quiero hablarle bajo el tema, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo de corazón nos da poder. Amén. Sí, porque usted sabe que hay algo que en el corazón se emite cuando usted piensa, y ese sentimiento sale desde lo más profundo de su corazón. Le voy a contar, en una ocasión, yo andaba allá en Colombia, y cuando hablé con la doctora me dijo, pastor, tienes que quedarte 20 días más. Y hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué le cuento eso? Porque yo recuerdo que vi la foto de mis hijos, vi la foto de mi esposa y me sentí triste, porque dije 20 días más sin poderlos abrazar, y me sentí triste. ¿Sabe por qué? Porque de mi corazón salió ese sentimiento hacia mi familia. Ahora acá quizás no nos vamos a entristecer, o quizás sí, pero en realidad, amado hermano, cuando de nuestro corazón sale ese recuerdo de lo que Jesucristo hizo en aquella cruz, amado hermano, cuando derramó aquella sangre en esos procesos donde Él fue sometido para que usted hoy tuviera vida y vida en abundancia.
usted tiene que decir gracias. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, cuando eso sucede, ¿sabe qué pasa? Hay un impacto en su vida, en su entorno y en el mundo espiritual. ¿Saben por qué? Porque al recordar con el corazón, usted tiene el poder para vencer. Porque dice la palabra que Él no nos dio espíritu de cobardía. No, Él por medio del sacrificio nos dio poder, amor y dominio propio. ¿Sabe para qué? Para vencer las tentaciones. Para poder vencer cada una de aquellas situaciones que el enemigo prepara para que nosotros nos detengamos en nuestro avance. ¿Está conmigo? Entonces, amado hermano, hay un poder. Cuando usted lo reconoce, mire, de verdad, usted empieza a caminar, a transicionar, porque si usted se da cuenta, diariamente estamos sufriendo desafíos. A mí me gusta un pasaje que siempre lo menciono, está en Juan 1:11, respecto a lo que Jesús hizo, y también respecto a aquellos que hemos creído en Jesús. Porque Juan dice, a los suyos vino, o sea, traía un objetivo, un propósito, pero los del propósito no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él o en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entra, mire, lo poderoso. Porque usted ya no necesita irse a sacar sangre para ver si en su sangre circula sangre judía. No. Tampoco necesita que alguien le confirme, usted es hijo de Dios. No. Esa confirmación la da el Padre. Así dice. No por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, amado hermano, usted recibe ese poder. Amén. Poder para vencer. Poder para avanzar. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y las situaciones que el apóstol Pablo estaba pasando eran situaciones extremas. Y mire, conforme a la obra, cuando usted recuerda lo que Jesucristo hizo, ese poder le permite a usted avanzar. Amén. Y también recordar que el corazón nos da poder y autoridad. Yo le digo, el poder no fue dado y la autoridad no fue dada solo a pastores o solo a los 5 ministerios. Usted tiene el poder para orar por un endemoniado y echar fuera los demonios. Usted tiene el poder para poner sus manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Porque eso es lo que el Señor determinó cuando murió en aquella cruz. ¡Qué poderoso! Amén. Así lo dijo el Señor. Y esas señales seguirán a los que creen. Mire qué fuerte. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, pondrán sus manos sobre el enfermo y sanarán. Y mire qué poderoso. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. De pronto viene un enemigo y te lleva una botellita para que tú te bebas esa botella, y en la botella va una pócima, una poción para hacerte daño. ¿Sabes qué pasa? Tú te tomas eso, y como tú reconoces el poder que Dios te ha dado, nada te toca. Amén. Yo recuerdo cuando mi mamá y mi papá iniciaron el ministerio, estaban ya a punto de iniciarlo. De pronto ellos se fueron a una vigilia, y cuando regresaron, miren hermanos, no había luz donde ellos vivían. Ellos tenían que vivir con candelas, y de pronto encienden una candela y empiezan a calentar aquellos frijolitos recalentados que son deliciosos, con tortillitas doradas. Cuando usted tiene hambre y llega a su casa y usted siente que no sé si se le ha pasado, ¿verdad que cuando usted se come unos frijolitos, mire, y se come una tortillita dorada, y usted dice: ¡qué bendición! ¿Saben por qué? Porque hay pasos. Amén. Amén. Y cuando ellos iban a comer, mi
mi papá estaba sentado en aquella mesita de pino que ahora ya casi no se ven, pero estaba mi padre ahí sentado cuando de pronto mi mamá dice: voy a ver, y acerca, mire, la candela a la olla de frijoles y se asombra porque en aquella olla ve que había una sustancia como verde encima y le dijo: padre, o papi, o papito, o mijo, mira lo que hay en esta olla. Y mi papá le dijo: no nos lo comamos, y no se lo comieron. Como a los días siguientes se acerca una vecina y le dice: tal persona, cuando ustedes no estaban, se metió a escondidas, como era una puerta de lámina, abrió la puerta, se metió y al ratito salió. ¿Saben qué le fueron a echar a ellos? Veneno para que se murieran. Miren, yo le aseguro que si ellos no lo hubieran visto y se lo hubieran comido, no se mueren. ¿Sabe por qué? Porque es una promesa que Dios le ha dado a sus hijos, y esa promesa es para usted y para mí. Si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Venga, aleluya. Entonces, mire, amado hermano, cuando nosotros nos detenemos a analizar el sacrificio de Jesucristo y a valorarlo de verdad, a darle un gran valor, amado hermano, en su corazón empieza a despertarse el agradecimiento. Poderoso Dios. Por favor, acompáñenme a 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 21. En una ocasión me decía una hermana: Dios es tan poderoso que nos ha librado de tantos peligros que aún nosotros ni nos hemos dado cuenta de que nos ha librado el Señor. Gracias por los hermanos que se están poniendo de pie. 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Vamos a leer 4 versículos. Amén. Y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues para esto, mira, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pueden sentarse. Mire cómo deja el apóstol Pablo esta carta tan fuerte del propósito ejecutado del Señor en la tierra. ¿Sí? Si usted se da cuenta, cuando Jesucristo fue crucificado, hubo varios propósitos que se manifestaron en él. Número 1, él sanó enfermos. Número 2, él libertó a los cautivos. Número 3, él dio vista. Él abarcó áreas espirituales que eran parte de su propósito aquí en la tierra. Ahora yo te hago esa pregunta: ¿Dios ha cambiado? No, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Cuando tú te enfocas en lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿sabes qué, amado hermano? Empiezas a caminar, empiezas a avanzar, empiezas a comprender que la palabra de Dios es real. Y mira qué fuerte, porque hoy estamos recordando nuevamente su sacrificio. Hoy estamos recordando la muerte de Jesús. Y yo creo, amado hermano, que esto deberíamos de hacerlo diario. En una ocasión yo le pregunté a mi papá, le dije, y la Biblia no menciona cuántas veces tenemos que celebrar la Santa Cena, porque ahí solo el Señor la instituyó y dijo él: hagan esto en memoria de mí, pero no
se puede hacer las veces que se pueda. El objetivo es que en tu corazón haya agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces, mire, amado hermano, hoy vamos a hablar un poquito respecto al sacrificio de Jesucristo. Todos lo hemos escuchado, todos lo hemos meditado, pero hoy, hermano, es un buen día, un bonito día para recordarlo. ¿Sabe por qué? Porque es el último domingo donde celebramos la Santa Cena del año 2025. Y hasta aquí nos sigue ayudando Jehová. Hermanos, de verdad, denle palmas al Señor, por favor. Yo le decía al pastora, qué poderoso, porque hay situaciones donde uno puede ver cómo Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Yo le decía hoy acá en lo que tenemos acá enfrente, lo que usted puede ver la cruz, si puede ver de su lado izquierdo está el talit y de su lado derecho está una túnica que figura la túnica que Jesucristo portaba. ¿Sí? ¿Y sabes qué representa eso? ¿Sabes qué es lo que representa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaba la ley y en el Nuevo Testamento la gracia dada por nuestro Señor Jesucristo. Ese es un buen motivo para que tú digas gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces mira, amado hermano, cómo se encierra la palabra de Dios. Cómo nosotros somos dichosos de tener un libro tan bendito, porque hoy podemos ver cómo se venía anunciando la llegada del Mesías. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado, y sabes, describen al Señor como un cordero, y el gran sacrificio que Él hizo por nosotros, para que nosotros recibiéramos el perdón por nuestros pecados y para que nosotros también fuéramos reconciliados con Dios. Así lo dice la palabra. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 53. ¿Cuántos están alegres? Un poquito más fuerte. ¿Cuántos están alegres? Aleluya. Poderoso es Dios. El Señor está maravilloso. Mire, a mí me gusta mucho el libro del profeta Isaías, porque fue un hombre que caminó bajo la unción de Dios y fue certero en las profecías que el Señor le da. Esa es una de las profecías mesiánicas. Mire lo que dice el capítulo 53 y versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, mire, por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren qué fuerte lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mire cómo Isaías anuncia la llegada del Mesías. ¿Está conmigo? Como el profeta dice, vendrá el Cordero de Dios, aquel Cordero que quitará el pecado del mundo. Se lo estoy parafaseando, así como lo anunció Juan el Bautista cuando vio que Jesús caminaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabes, amado hermano,
Esto lo vemos en el Antiguo Testamento o en el Viejo Testamento. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento, ahora acompáñame a Mateo, por favor. Te das cuenta que acá se narra cómo lo que Dios le había dado al profeta Isaías se cumple en el tiempo determinado para que nuestro Señor Jesucristo sufriera aquellos azotes. Y como dijo el profeta Isaías, para que Él fuera molido por nuestros pecados, fuera azotado por nuestros pecados. Y aquí empieza lo poderoso que el Señor nos da para que hoy, hermanos, esta noche nosotros le digamos: Señor, gracias. Señor, gracias por lo que has hecho. Y sabes, amado hermano, cuando tú estás pasando un momento difícil y tú le dices al Señor: gracias por lo que me has dado, tu estado cambia. Empiezas tú a valorar. Yo te lo mencionaba en realidad. Yo te lo mencionaba al inicio. Hoy nos sentimos acá cómodos, pero hoy hay gente sufrida. Hoy hay gente esperando una respuesta positiva. Hoy hay gente, amado hermano, pidiéndole a Dios y clamándole, porque usted sabe que clamarle es expresarle desde lo profundo del corazón una necesidad al Señor. Sí, y mira, amado hermano, yo te digo hoy, no te estoy manipulando, hoy te estoy mencionando que necesitamos cada día vivir agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Mateo capítulo 26 y versículo 36, mira lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Repite conmigo: Getsemaní. Un poquito más fuerte: Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Mira, el primer punto muy importante, que Jesús es trasladado o se conduce con sus discípulos a uno de los lugares favoritos que él tenía y que le gustaba a él frecuentar. Estaba en el monte de los Olivos, en el lugar llamado Getsemaní. Ahí empieza, amado hermano, el proceso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí, mira, amado hermano, el Señor fue procesado porque fue el primer lugar donde el Señor derramó su sangre. ¿Está conmigo? Ahí fue donde los poros expulsaron gotas de sangre. ¿Sabes por qué? Por el extremo de la agonía que él tenía en su corazón. Y mira, hermano, de verdad que fuerte, porque en un lugar llamado prensa de aceite, y esto representa que para sacar el aceite de oliva hay que prensar en una máquina, mire hermano, y darle vueltas hasta que las aceitunas, creo que se llaman, sueltan el aceite y ahí sale el aceite de oliva. O sea, amado hermano, Jesús empezó a ser procesado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabía lo que él iba a sufrir. Él sabía lo que le esperaba. Mira, ¿y sabes para qué? Para que nosotros hoy caminemos en fe. Amén. Yo te digo, el próximo año es incierto, no sabemos lo que nos espera. El próximo año no sabemos qué va a suceder. Pero yo te digo, amado hermano, te irá bien. Así dice la palabra: dile al justo que le irá bien. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces mira qué poderoso el Señor, porque el objetivo se cumplió y parte de ese objetivo somos nosotros. O sea, mira, por eso te digo, uno de los pasajes favoritos es lo que Juan menciona, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, mira, amado hermano, esto lo podemos sincronizar con Juan 3:16, porque de tal manera amó
sea que había un propósito, un objetivo. Y si te das cuenta, en ese hermoso y maravilloso tiempo, nosotros somos parte de ese sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque tú ni existías y el Señor ya había muerto por los que iban a creer en Él. Démosle palmas al Señor. O sea, se cumplió el objetivo. Y ahí empieza el proceso. Mira, amado hermano, cuando tú te metes a ver los momentos difíciles, empezamos, amados hermanos, a sentirnos un poquito confrontados y también a sentirnos capacitados por medio de su Espíritu Santo para cumplir la obra que se nos ha encomendado. Amén. Amén. Y mira qué fuerte te digo, porque ahí fue el primer lugar donde el Señor derramó su sangre, su maravillosa sangre. Y luego el Señor empieza el proceso, porque le empieza a revelar a sus discípulos aquel proceso tan fuerte. Dice la palabra que Él les dice: mi alma está tan angustiada, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice: quedaos aquí entre tanto que voy y oro. Mira, amado hermano, yo te digo por qué esto es muy importante. Y hoy en el recordatorio que yo te hago y en el recordatorio que yo me hago, debemos de comprender que las fuerzas, amado hermano, las vamos a obtener en el lugar secreto, donde nosotros entremos a intimidad y le hablemos al Padre y le digamos: Padre, necesito tu ayuda. ¿Sabes qué pasa? Hay algo sobrenatural. Sucede algo sobrenatural. Eso es lo que necesitamos experimentar cada día. Un encuentro sobrenatural. Un encuentro donde lo natural ya no va a afectar tu vida. Donde lo natural no te va a predisponer a que tú te detengas a avanzar en el Señor. Lo sobrenatural que el Señor te va a permitir, amado hermano, te va a llevar de gloria en gloria. Te va a llevar de triunfo en triunfo. Te va a llevar al propósito. Caminarás y nadie te detendrá. Amén. ¿Y sabes qué es lo poderoso? Dice que cuando pasó eso, Él oró por tercera vez y dice que descendió un ángel, mire, amado hermano, y lo fortalecía. Mira, yo quiero aprovechar a darte ese desafío. Cuando estés pasando un momento difícil, ven, enciérrate en tu cuarto, háblale al Señor, dile: Señor, yo necesito hoy un encuentro sobrenatural. ¿Sabes qué va a pasar? El Señor te fortalecerá. Amén. ¿Y sabes qué pasa? Después que pasa por ese proceso, anuncia la llegada de aquel hombre que le iba a traicionar. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento también se profetiza acerca del hombre que le iba a traicionar, y el que ocupó ese lugar se llamaba Judas. Y sabes, amado hermano, ¿qué fue? Porque les dice Jesús: levantaos, miren, se acerca el que me entrega. El Señor les estaba dando a entender el umbral que ya estaban pisando Él y sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque iban a entrar a esa otra etapa donde Él físicamente iba a sufrir. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Porque mira, amado hermano, Jesús, el Hijo de Dios, pasando un momento muy difícil, pasando un momento, primero fue atacado, mira qué fuerte, moralmente, espiritualmente, fue atacado. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque los que tenían que estar con Él lo abandonaron. Y luego, mira, amado hermano, es arrestado, es vendido por aquel hombre que el Señor le había depositado su confianza. Le había dado el cargo de tesorero, y este hombre se descuida, y la palabra de Dios dice que Satanás entra en él, y Satanás lo provocó para que él fuera y denunciara a Jesucristo. Luego empiezan a avanzar y empieza el proceso fuerte
donde Jesús empieza, amado hermano, a sufrir físicamente. El Señor es capturado. Yo creo, amado hermano, que ese fue uno de los momentos tan difíciles para nuestro Señor. Por eso decía Isaías que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mira, amado hermano, solo ve el peso del pecado que cayó sobre Jesucristo. Amén. Y luego, mira, amado hermano, se lo llevan ante el concilio, luego se lo llevan ante Pilato, y luego, amado hermano, el Señor empieza a ser azotado, tal y como el profeta Isaías lo había mencionado, molido por nuestros pecados. Y luego mira qué fuerte, porque dice Isaías: nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y mira qué fuerte, como el Señor, y tal vez voy a mencionar este punto, como el Señor nos dimensionó para que nosotros hoy tuviéramos el poder que hoy tenemos. Pero acá viene la pregunta: pastor, ¿por qué yo no tengo poder? Posiblemente tú te has hecho esa pregunta: pastor, pero ¿por qué en situaciones difíciles me he sentido acobardado? ¿Por qué en situaciones difíciles, amado pastor, he sentido que ya no he podido? Y he caído una y otra vez. Yo quiero decirte, amado hermano, ¿sabes por qué? Porque esa es la lucha que el Hijo de Dios mantiene diariamente en contra de lo que el enemigo está haciendo para perder su identidad. Pero hoy quiero hablarte de algo muy fuerte. 3 cosas que el Señor nos enseña por medio de aquellos objetos que pusieron sobre él. Número 1, la corona de espinas. Vamos a Mateo, en el capítulo 27 y versículo 28. Dice así: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecieron, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. ¿Sabes qué representa, amado hermano, la corona que Jesucristo llevaba? Representa poder, autoridad. Si tú te das cuenta, la corona se la ponen a reyes, y la corona es hecha de oro legítimo, porque es de honra. Pero aquellos hombres le pusieron la corona de espinas a nuestro Señor Jesucristo para humillarlo, para burlarse de él. Pero sabes, amado hermano, lo que sus opresores no sabían
cabeza, estaban preparando el tiempo para traernos a nosotros autoridad, para traernos a nosotros identidad, para traernos a nosotros poder. Mira, amado hermano, un tiempo muy fuerte que nuestro Señor Jesucristo padeció. Y sabes que cuando nosotros recordamos lo que Él hizo, no solo estamos anunciando su muerte hasta que Él venga, tú te estás adueñando. Y esa corona, amado hermano, se vuelve una corona de honra. No sé si ustedes la creían. Yo me ponía a ver esto, miren. Créanme que me quebrantaba porque decía, ¿cómo fue que mi Señor no le importó? Él permaneció fiel. Aquellos hombres le asientan la corona y azotándole, hermano, dice la palabra que le dieron 40 personas. Y todo, mire, amado hermano, fue sin causa, porque Él no pecó. ¿Sabes? Él estaba ocupando el lugar de nosotros. Por eso, amado hermano, mira, esta noche es una noche muy maravillosa. Yo puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque hoy nosotros somos dichosos. Hoy nosotros somos dichosos de decirle, Señor, gracias por lo que tú nos estás dando. ¿Sabes, amado? Hoy puedes decirle al Señor, Señor, yo necesito seguir avanzando. Yo necesito seguir creciendo. Yo te digo, mira, no fue por gusto esta corona. No fue por gusto. No fue por gusto el sufrimiento. Y por eso, mira, amado hermano, la palabra de Dios menciona que Él triunfó sobre la muerte. Exhibió, mira, amado hermano, públicamente a los principados, a las potestades, dice la palabra, triunfando sobre Él. ¿Sabes para qué, amado hermano? Para que tú esta noche puedas decirle, Señor, yo me levanto hoy con el poder y la autoridad que tú me has dado y empiezo a avanzar. Yo no me detengo, yo me levanto con el poder, con la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes qué va a suceder? El Espíritu Santo derrama ese poder y la autoridad sobre tu vida. En Juan capítulo 20 y versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene, mira lo que dice, qué fuerte, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré. ¿Y sabes, amado hermano, qué representan los clavos? Número 1, el dolor que el Señor sufrió por ti y por mí. Número 2, para que nosotros recibiéramos paz. Y sabes, y número 3, para que nuestra fe siguiera confirmándose en la realidad que Jesucristo vivió. Amén. Porque si tú te das cuenta, aquel hombre llamado Tomás no creía en la palabra que los discípulos mencionaban acerca, amado hermano, de la presencia de Jesucristo, cuando aquellos hombres pudieron vivir.
los clavos que fueron puestas en las manos de Jesús. ¿Sabes qué fue? Porque el sacrificio de Cristo fue real. No sé si usted lo cree. Mira, amado hermano, cuando estuvimos nosotros en la tumba vacía, yo pude sentir una experiencia fuerte. ¿Sabes por qué? Porque le decía al Señor: gracias, Señor, porque nos has redimido, y gracias, Señor, porque nosotros no estuvimos en el siglo que tú estuviste, nosotros no estuvimos en ese tiempo, Señor, pero hemos creído. Y sabes, amado hermano, hay un gran regalo para aquellos que creen sin haber visto. Por eso, mira, amado hermano, los clavos. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, mira quién estaba: Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Esa paz necesitamos nosotros hoy, hermano. No sé cómo has estado pasando nuestros últimos días, pero necesitamos paz. ¿Está conmigo? Si usted se da cuenta, el mundo necesita paz, no como el mundo la da. Sí, porque no vamos a negar, el dinero da paz, pero es una paz monetaria. Hay dinero, hay paz; se va el dinero, ya no hay paz. Pero mira, la paz que el Señor da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y te va a hacer a ti, amado hermano, ser persistente en los momentos difíciles, en los momentos que el enemigo trae para que tú te detengas. ¿Sabes qué, amado hermano? Solo tienes que pensar en aquellos clavos que traspasaron las manos del maestro. Yo le decía a un amigo, y le decía: por hermano, y me puso su mano y le hice presión, y me dijo: me duele. Yo le dije: ahora entender, al Señor solo lo flagelaron, sino lo respetas. Y ahora viene el gran punto: lo hizo por ti, lo hizo por mí, para que nosotros, miren, amados hermanos, seamos dichosos, para que hoy nosotros podamos decirle al Señor: Señor, gracias por lo que has hecho, Señor, gracias. Y mira, yo te voy a invitar a que hoy le des una fuerte palmas al Señor, una fuerte palmas, fuerte. Y ahí es donde tú tienes que aferrarte a esa promesa, amado hermano, tienes que aferrarte. Si tu familia todavía no ha venido, tú créele al Señor que por medio del sacrificio de Jesucristo, tu familia ya fue alcanzada. Amén. Y luego la cruz. Por eso mira qué fuerte lo que dice el apóstol Pedro. Nosotros fuimos llamados para esto, dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros. Lo que dice: dejándonos ejemplo. Y luego dice el apóstol Pedro: para que sigáis sus pisadas. ¿Y sabes qué representa la cruz? La cruz representa la fidelidad. Él nos enseñó a ser fieles. Él nos enseñó que a pesar del dolor, a pesar de la angustia, amado hermano, Él permaneció fiel. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 7. Filipenses 2:7. Mira lo que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué dice? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amado hermano, ¿qué significa esto? Que por medio de la muerte del Señor en aquella cruz nos justificó y nos dio también aquella promesa de sanidad. ¿Está conmigo? Dice la palabra, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, amado hermano, creámosle al Señor, digámosle que nos ayude cada día a ser fieles. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, mira, amado hermano, la capacidad de perdonar cualquier pecado y restaurar cualquier situación. Eso fue lo que el Señor hizo. Eso fue lo que el Señor determinó para que nosotros hoy pudiéramos recibir ese regalo tan bendito. Y sabes, amado hermano, mira, yo te digo algo. Si nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que Jesucristo venció y por medio de la victoria que Él recibió nos dio ese poder. Yo quiero contarte una anécdota o una anécdota. Préstame mucha atención. En cierta ocasión, un trabajador de una empresa que había pasado este hombre por muchas situaciones fuertes, como padre soltero, teniendo a un hijo, un único hijo, porque solo era él y su hijo. Este hombre trabajaba en una empresa y el trabajo de este hombre era pues operar una maquinaria, y con lo que él hacía por medio de esta máquina manipulaba un puente para que pasaran algunos barcos, y también manipulaba para bajar el puente donde pasaba una vía de un tren. Aquel hombre era un hombre tan agradecido, amaba mucho su trabajo, porque por medio del trabajo él le podía dar el sustento a su hijito. No había quien más lo cuidara. Y en una ocasión él toma la decisión y se lleva a su hijo al trabajo. Solo ponte a pensar. Imagínate al pequeñito de tu casa diciéndote: mamá, llévame al trabajo, papá, llévame al trabajo. Y aquel hombre te dijo: está bien, yo te llevo. Y se lo llevó. Y empezó aquel hombre a trabajar en la maquinaria, haciendo algunas cosas, y no se percató que su hijito se salió del lugar donde lo había dejado y sale corriendo. Y de pronto recibe aquel llamado por medio de radio, y le dijeron: hey, fulano, prepárate porque ya viene el tren, tienes que bajar el puente porque va a pasar el tren. En 1 minuto está ahí el tren. Y viene él y a manipular iba el puente. Cuando se dio cuenta, a lo lejos, su hijito pequeño se había quedado dormido cerca donde estaban los engranajes de aquel puente. Fue un momento bien tenso para aquel hombre, un momento de sufrimiento, porque ya no le quedaba tiempo para ir a traer a su hijo. Tenía una opción: o permitía que aquellas personas en el tren se accidentaran y murieran, o bajaba el puente y su hijo murió. Aquel hombre se quedó atónito de todo lo que estaba pasando y tomó la decisión más terrible de su vida. Con lágrimas en los ojos, puso aquel botón y el puente empezó a bajar. Y él vio como su hijo, aquella maquinaria empezó a mover. El hombre se quedó triste porque dijo: no puedo permitir que mucha gente muera. Y permitió que su hijo muriera. Lo más duro de aquella historia
fue que cuando el tren se detuvo, toda la gente se bajó, todos celebraban, todos se abrazaban. Nadie se dio cuenta del sacrificio que aquel hombre había hecho, que había dejado que su hijo se muriera. Esta anécdota nos habla del amor de Dios. Mucha gente no lo valora, mucha gente hoy dice celebrar, hoy dice amar a Dios, pero no valora el sacrificio que nuestro Padre hizo en darnos a su único hijo. Mira, a mí me impacta porque dice que cuando estaba en aquella cruz, nuestro Señor Jesucristo dijo aquellas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sabes, amado hermano, el Señor Jesucristo cargó el peso. Hay varias teorías que mencionan las palabras que Jesucristo mencionó. Uno, que el Padre no soportó ver el sufrimiento de su hijo y alejó su vista para no verlo. Dos, que la santidad del Padre es tan profunda, la santidad de Dios es tan profunda, que al ver a Jesucristo en la cruz cargando el pecado de toda la humanidad, no pudo verlo. ¿Sabes, amado hermano? Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, es tiempo de que recordemos el sacrificio desde lo más profundo del corazón. Veamos cada vez, por ejemplo, esto que representa el edicto que aquel hombre lanzó para sentenciar a Jesús a muerte, sin haber él merecido eso. Por eso hoy, amado hermano, el último domingo de Santa Cena del año 2025, hoy te digo en nombre de Jesús, dile al Señor: Señor, permíteme que este nuevo año yo pueda valorar. Permíteme, Señor, que este año yo te valore más, porque mire, amado hermano, como seres humanos, a veces nosotros nos creemos autosuficientes. Eso es fuerte. Creo que el proverbista Salomón dice que el hombre es sabio según su propia opinión. A veces nos creemos, pues no, valoro al Señor, pero en realidad, hermanos, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a valorarme más. Ayúdame, Señor, a dar la mía extra. Ayúdame, Señor, así como a ti no te importó, Señor, dar tu vida en aquella cruz, Señor, que te humillaran, que partieran tu vestido, Señor, te azotaran, te pusieran aquella corona, te pusieran los clavos, Señor, a ti no te importó sufrir. Señor, a mí no me tiene que importar, Señor, negarme a mí mismo. Decirte hoy: Señor, es cierto, yo sé que tú sacrificaste tu vida, posiblemente yo no vaya a sacrificar mi vida crucificando, Señor, mi vida, no, pero sí puedo sacrificar mi vida a la cruz que tú llevas, porque así dice la palabra, así dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta noche podemos decirle: yo te invito y quiero que podamos adorar al Señor, que podamos decirle: Señor, yo quiero valorarte, yo quiero, Señor, que tú te sientas, Señor, maravillado de lo que hoy yo voy a empezar a hacer, porque viene un año lleno de retos. Mira, la violencia no se va a parar, la maldad no se va a parar, perdón, pero va a ir aumentando en aumento. Dice la palabra: y como la maldad se aumentó, el amor de muchos se enfriará. Usted diga: Señor, yo no quiero ser de los muchos, yo quiero ser de los pocos, de aquellos que somos pocos, pero aquí estamos esta noche con un corazón, Señor, contrito y humillado, que voy a decirte: Señor, tú me miras con mis imperfecciones, pero aún así no me dejas de amar, aún así me sigues ayudando,
Aún así, Señor, me sigues cumpliendo cada uno de los deseos de mi corazón, Señor. Y te aseguro, amado hermano, que este año que viene te irá bien. Este año que viene te irá mejor que este año. Este año vas a cumplir todo lo que el Señor propuso en tu vida. Se va a cumplir. ¿Estás conmigo? Yo te invito a que hoy te pongas de pie, por favor. El Señor añada bendición. Hay una presencia fuerte, hermano.